iniciativa popular de Norma. Y soy el abogado redactor de la norma, quien junto con la corporación que lo patrocina hemos hecho esta presentación. Nos parece fundamental porque es parte del derecho internacional y es parte de la filosofía, los derechos a que los pueblos se rebelen ante las tiranías. Hay muchos ejemplos en la historia que dan cuenta de este derecho y nos parece que es un elemento fundamental con la finalidad de que pueda, por ejemplo, abordarse desde una perspectiva de la justicia y de los derechos humanos la rebelión. En estas circunstancias específicas, nosotros consideramos que si la Constitución hubiese consagrado el derecho a la rebelión, no estaríamos enfrentados a la situación de los presos políticos de la revuelta, en los cuales hay una manifestación política de resistencia a un régimen que, por ser violador de los derechos humanos, representa un régimen tiránico. De la Corporación Memoria y Lucha Popular. Y bueno, las mujeres sabemos muy bien lo que significa rebelarse frente a un abuso, frente a una injusticia. Y eso también va para los pueblos, ¿eh? Todo pueblo tiene el derecho a rebelarse frente al maltrato, frente a la corrupción. O sea, creo yo que esta iniciativa es tan justa y tiene que ver con la democracia también, porque esto no se trata de pasar por encima de la Constitución, todo lo contrario, es tener en cuenta la Constitución para poder rebelarse y si hay alguien que la sobrepasa, en este caso un tirano, en este caso gente que está pasando por encima de la justicia y de los derechos del pueblo, tiene con toda justeza la posibilidad de rebelarse frente a eso. Constitución política que estamos confeccionando tiene que responder preguntas que a veces, por obvias, parecen intrascendentes, pero no lo son. La Convención tiene que responder a las preguntas de dónde emana el poder, cómo se distribuye el poder y, en definitiva, quién ejerce el poder. Cuando el poder es capturado por alguien que no le corresponde tener poder de acuerdo a las mismas normas que estamos consagrando y hace un ejercicio abusivo del poder que se le concedió, por ejemplo, un Congreso haciendo leyes que van en contra de los derechos humanos, que serían leyes injustas, por supuesto se consagra el derecho a la resistencia, a esas normas en particular, a normas injustas. Cuando el que concentra el poder es un tirano que se apropia de todas las facultades, atribuciones y poderes, surge el supremo derecho de los pueblos, en quien recae el poder a resistir a esa tiranía. Y eso es lo que queremos consagrar, algo tan sencillo como decir, si alguien a quien no le corresponde el poder, de acuerdo a la Constitución, lo usurpa para con ese poder atentar en contra de los pueblos de Chile, los pueblos de Chile tienen todo el derecho a usar el derecho al tiranicidio, tienen el derecho a rebelarse, tienen el derecho a resistir, y eso creo que tiene que quedar consagrado en la Constitución, como hoy está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en que queda claramente establecido de que los pueblos tienen la facultad, tienen la atribución de recurrir a este supremo derecho a la rebelión cuando hay un tirano, cuando hay un dictador. Y eso lo queremos establecer en la Constitución tal cual está siendo establecido en esta Declaración Universal de Derechos Humanos y en muchos otros instrumentos internacionales que lo garantizan a plenitud. Mira, venga.
podido acercarse para este lado a escuchar verdaderamente esta nueva proposición, una proposición que hace muchos años el pueblo chileno también lo ha venido manifestando. Los pueblos por generaciones, cuando necesitan contra la opresión, salen a la calle. Y así pasó con el estallido social. Así ha pasado durante años, hasta aquí vemos que todavía tenemos gobiernos que siguen manteniendo la impunidad en este país. Nosotros no podemos aceptar ni la impunidad de antes, ni tampoco la impunidad para los hijos de la revuelta. Queremos estar presentes en ello y es por eso que en este momento hacemos este llamado a rebelarse, que significa, ¿no es cierto?, que ya lo han dicho aquí, que significa una resistencia no de dominio, sino que una resistencia de opresión ante los pueblos que no se manifiestan tocante las democracias que deben existir. Todo pueblo tiene derecho a ello y todo pueblo y toda persona, inclusive cuando hemos visto a la mujer en su casa, cuando la mujer se revela también en situaciones que verdaderamente la oprimen y no la dejan trabajar o no la dejan escuchar. También la reprimen en los trabajos, los pocos pagos que le dan. Por eso que también hay una norma que dice a buen trabajo, buen pago. Esa es la condición de que nosotros vemos. Aquí la resistencia no significa que nosotros vamos a sacar con la metralleta, como decía, no, la resistencia significa también, ¿no es cierto?, dialogar. Y eso